Sí, voy a buscar ahora para compartir. Bajar el volumen. Ah, todavía no lo veo. Ahí ya está, ya. Ya me apareció. Entonces, vamos aquí. Listo. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos. Sean a este espacio, como siempre, cada sábado en un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. Hoy nos corresponde el capítulo 9 y como siempre nuestra invitada de cada sábado, la maestra Les Vanegas, bienvenida. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí un sábado más. Increíblemente ya llegamos al capítulo 9. Ya llevamos un camino bastante largo recorrido. Ya tenemos idea de las bases o de los conceptos fundamentales de lo que nos habla un curso de milagros. Quiero de nuevo, como en todas estas clases, decir que esto no es un estudio profundo del capítulo, es simplemente mirar el capítulo superficialmente. Aún viéndolo superficialmente, hay unos pasadizos secretos enormes dentro del estudio del libro que nos abren la mente y nos hacen caer en la cuenta de muchas situaciones. Entonces, no me queda duda de que aunque es un estudio superficial, tiene mucho contenido interesante, mucho contenido importante, especialmente para los estudiantes que comienzan, ¿verdad? Bueno, igual para todos, pero bueno, hoy vamos a seguir con un viaje por los 31 capítulos del libro de texto. Vamos a estudiar el capítulo 9 de un curso de milagros, ¿ok? Así es que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hemos estado viendo las ideas generales o las ideas principales de cada capítulo. Este capítulo, el nombre es la aceptación de la expiación. La aceptación de la expiación la palabra expiación significa deshacer. Entonces es el hecho de deshacer el error, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de deshacer el error tomando en cuenta a nuestro complemento, que son nuestros hermanos. Entonces, este capítulo está enfocado en la corrección del error, tomándole la mano a nuestros hermanos y uniéndonos a ellos y viendo solamente la verdad. Después de estudiar todo este capítulo, es increíble la sensación que nos deja el maestro y con respecto a nuestros hermanos. Dentro de un curso de milagros, nosotros hablamos como hermanos, ¿verdad? A todos nos referimos como hermanos, pero en realidad, cuando estudias a profundidad el libro, te das cuenta de que no vemos hermanos. Lo que estamos viendo constantemente son extraños, que son nuestros opositores y que están ahí para pelear con nosotros y tenemos una contienda. Y justo ayer hablábamos en la clase de ayer en la noche que tenemos una guerra con todos nuestros hermanos. Esta guerra yo puedo sonreírle a todos en mi casa, pero internamente, en mi diálogo interno, estoy teniendo una guerra cruel, ¿verdad? Porque esa guerra está siendo dirigida por el sistema de pensamiento del ego, quien no escatima en asesinar a la realidad para darle vida a las fantasías. Entonces hoy vamos a hablar de la fantasía, vamos a hablar del mundo de la ilusión, vamos a hablar de nuestros hermanos. Y hoy recordemos que todo, dice el maestro, que lo único que necesita el maestro de Dios, o sea, el estudiante de un curso de milagros, es aceptar la expiación para sí mismo.
Entonces, ese es nuestro trabajo, aceptar el deshacer, ¿verdad? Nosotros acá no venimos a hacer nada, venimos a deshacer creencias, a deshacer valores, a deshacer propósitos para colocarlos en su debido lugar. Entonces, el nombre del capítulo es la aceptación de la expiación, o sea, aceptar que se deshaga el error en mi mente, o sea, deshacer ideas o que se deshaga el miedo. En el primer epígrafe vamos a estudiar la aceptación de la realidad. En el segundo, la respuesta a la oración. Vean esto, aquí vamos a hablar acerca de la oración, bellísimo. La corrección del error. En el 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. En el 5, el sanador no sanado, que ya lo vimos hace 2 capítulos, más o menos, vimos ahí unos pincelazos. Ahora vamos a hablar también del sanador no sanado. En el capítulo 6, la aceptación de tu hermano. Y en el capítulo 7, las 2 evaluaciones. Y en la 8, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Me encanta este capítulo porque la secuencia está muy clara. Los primeros capítulos, encontrarle la secuencia es bastante difícil, pero acá todo lleva una secuencia y eso hace que pues, el aprendizaje sea mucho más sencillo y mucho más fácil. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestro estudio con el primer epígrafe que vamos a estudiar hoy, que es la aceptación de la realidad, ¿verdad? Nosotros ya tenemos claro teóricamente qué es la realidad. Pero ahora esa es la pregunta, y una pregunta honesta para cada uno de nosotros. Tenemos al Padre que creó al Hijo y nos dice un curso de milagros que lo único que es real es lo que Dios ha creado. Es lo eterno, lo perfecto, lo invulnerable. Eso es lo único que puede existir y lo único que es real. Y esa perfección, esa invulnerabilidad, esa extensión, ese amor perfecto, esa paz, esa dicha, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha determinado que sea su Hijo, pacífico, amoroso, eterno, perfecto. El Padre no tiene muchos hijos, tiene uno solo. Eso fue lo que Él determinó. También determinó que Él y su Hijo serían uno eternamente. Entonces, ahora la pregunta hacia nosotros es, ¿esto está siendo tu realidad? Esta idea de Dios para ti, este deseo de Dios para ti, la perfecta paz, ¿esto está siendo tu realidad? Ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos un problema de identidad, tenemos un problema de conceptos, tenemos un problema de terminología en la mente. Y que nos hace generar una lógica conflictiva con respecto a lo que somos. Entonces, recordemos que surgió un error, ¿verdad? Que este es el error original que da lugar a muchos errores. Entonces, ¿qué está siendo en realidad, volvemos a preguntar, real para ti? ¿Acaso lo real para ti es ese cuerpo que tú tienes, esa identidad pequeña, esa imagen personal, ese nombre, esa nacionalidad, tu entorno, todo lo que aparentemente tienes? Eso es lo que es real para ti. Y aquí viene algo porque especialmente para nosotros como estudiantes del curso, que yo me considero una estudiante muy comprometida a un curso de milagros, pero es triste cuando me veo que esto está siendo mi realidad. ¿Qué? 23 horas del día. En realidad para mí me creo las historias y entonces cuando yo me creo que soy un cuerpo y que esto es mi realidad y que nosotros decimos, sí, es que hay que cambiar nuestra realidad y estamos hablando de cambiar situaciones dentro del sueño. Entonces estamos completamente confundidos, la mente está confundida con respecto a lo que es real y a lo que no lo es. Entonces el maestro Jesús, el Espíritu Santo y este libro, este curso está guiado a que tú entiendas y coloques los conceptos claramente donde deben ir en tu mente. Entonces,
Cuando yo creo ser un yo separado, ¿verdad? Entonces tengo historias familiares, por ejemplo, un familiar enfermo, un familiar que va a viajar y que tiene problemas, o también pues tengo problemas de pareja, tengo problemas de trabajo, o situaciones, no importa que sean problemas, pueden ser también situaciones felices. Entonces, si eso es real para ti, ¿qué quiere decir eso? Que hay una reacción en ti ante estas situaciones, que hay una expectativa, que hay un miedo de que algo cambie, de que algo suceda. Entonces, para nosotros lo que está siendo real es una ilusión, ¿verdad? Estamos, como les digo, completamente confundidos. Todo este mundo no puede ser real por la simple razón de que Dios no puede crear un mundo donde exista el sufrimiento. Y el creer eso es una falta de respeto a Dios. Dios no crea de esa manera, Él es perfecto y su creación es tal como Él es. Entonces, desde ahí, todo esto comenzamos a encontrar las respuestas hacia todas esas preguntas que teníamos con respecto a por qué Dios permite la guerra, por qué Dios permite el sufrimiento, las enfermedades, la pandemia. No, todo esto no forma parte del plan de Dios. El plan de Dios es un solo hijo y un hijo perfecto, un hijo eterno, un hijo completamente invulnerable. Aquí ha surgido un error y ese error es una simple confusión. No es un hecho, dice el maestro. Esto se puede corregir. Y ¿cómo vamos a corregir este error? Aceptando la expiación. ¿Qué es aceptar la expiación? Aceptar la corrección de mi identificación con un mundo que es un sueño y que no puede desde ninguna perspectiva ser real. Entonces, hoy nos vamos a referir a la aceptación de la expiación, a aceptar que se deshaga toda la ilusión, a que se deshaga. Y esto suena fácil, ¿verdad? El reconocimiento de que lo único que es real es lo que Dios ha creado. Pero ahora, justo ahora en este capítulo lo vamos a hablar que esta aceptación de la realidad tiene que ser a través de nuestros hermanos, esos que nos complican la vida, esos con los que tenemos algún altercado o que sucede algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo o no estamos a gusto. Entonces, nos dice el maestro, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, claro que sí. Entonces, esta realidad, lo que Dios ha creado para ti, en el instante en el que tú reconozcas que tu realidad es solo lo que Dios ha creado, en el instante se deshace toda la ilusión, ¿verdad? Porque ahora que tú, para ti, está siendo real tus problemas, tu familia, tu pareja, tu cuerpo, entonces esto no está teniendo ningún valor en tu mente. La mente es radical. O para ti es realidad lo que Dios creó, o para ti es realidad todo este sueño, ¿verdad? Entonces, lo que sea real para ti va a ser en lo que te vas a convertir. O te vas a convertir en el santo hijo de Dios, o te vas a convertir y vas a reforzar un pequeño personaje. Entonces, esa realidad es una tremenda amenaza para el sistema ilusorio, porque al tú identificarte con la realidad, en automático queda deshecha la ilusión. Entonces el ego tiene un trabajo de no permitirte que tú vuelvas a ver a la realidad, porque entonces él se desvanece, él se muere, ¿verdad? Deja de tener sentido. Va a poner, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo cómo funciona el sistema de pensamiento del ego para nosotros salirle adelante y que no nos atemorice y no nos permita avanzar. Entonces dice, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, voy a seguir. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios. Esto es la verdad. Lo único que es verdad es el deseo de Dios para su hijo. Y el deseo de Dios para ti es que seas feliz ahora.
no hay otro deseo. El ego ha tratado de tergiversar esto, haciéndonos creer que el dolor, el sufrimiento, el castigo forma parte de los deseos de Dios. No, son los deseos del ego, que el muy abusivo se ha vestido de Dios y nos ha tratado de engañar, haciéndose pasar y usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Por eso siempre todos hemos tenido esa sensación o ese resonar interno de, o sea, ¿cómo es posible que Dios castigue? ¿Cómo es posible que Dios te mande pruebas? Hay una parte de nosotros que no entiende esto y que no le encuentra sentido. Claro, es que esto no tiene sentido, porque Dios es solo amor. ¿Okay? En la Biblia dice, Dios es amor y fuego consumidor. Bueno, pero bueno, no estamos hablando de la Biblia, sino que estamos hablando de un curso de milagros y dice, ¿qué es lo que tú eres? El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que tú eres la voluntad de Dios. Vean eso, la semana pasada hablamos acerca del tesoro de Dios. Tú eres el tesoro de Dios, tú eres el deseo de Dios. O sea, Dios te creó con todo su júbilo, con gloria, con amor perfecto, feliz. Se extendió para crear a su santo Hijo, como dice, el hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Nosotros tenemos muchísimo miedo de reconocernos como el santo Hijo de Dios porque tenemos una idea de que va a haber una pérdida. Esa es la sensación que el ego nos da y ese es el constante miedo que tenemos hacia la muerte. Todos tenemos miedo de la muerte, pero como nunca lo vamos a ese miedo, o sea, lo veo de lejos, ay, tengo miedo, no voy y lo veo. Cuando voy y lo veo, me doy cuenta de que el miedo a la muerte es un miedo a la desidentificación con el personaje. O sea, cuando yo estoy teniendo un miedo a morir, lo que en realidad no estoy verdaderamente teniendo miedo a una muerte física. Estoy teniendo miedo a que suceda una desvinculación de mi mente con la imagen personal. Entonces, cuando ya comienzo a observar todo esto, me doy cuenta de que el miedo a la muerte no es tan tenebroso como en realidad el ego lo quiere hacer parecer. Y pues vamos a ir aprendiendo y llegando a ese miedo poquito a poco para que lo examinemos y podamos darnos cuenta de que en realidad no afecta en modo alguno a la realidad. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Tenemos muchísimo miedo, como les digo, a ser uno y desidentificarnos de ser un pequeño personaje. O sea, el tema es que o eres este pequeño cuerpo o eres uno, eres todos, te manifiestas de diferentes maneras. Entonces esto ya lo habíamos hablado como en el capítulo 1 o 2, no recuerdo, creo que fue el 2, en donde yo les explicaba que la conciencia es como cuando hay un televisor y está pasando una serie. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy Leslie Vanegas, yo soy el personaje de la serie. Pero lo que tú verdaderamente eres el televisor, donde se manifiestan todas las series y donde se manifiestan todos los personajes. La base es lo que tú verdaderamente, es lo que es tu mente, uno. La base donde se manifiestan todos los personajes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, estudiando o entrenando a la mente para que no tenga miedo a ser el televisor. Tenemos muchísimo miedo a dejar de ser un personaje, porque hemos trabajado en el personaje, porque le hemos metido amor, porque le hemos metido dinero, porque nos hemos esforzado, porque hemos luchado para que el avatar y el personaje haga su papel perfectamente, ¿verdad? Pero pues vamos a tener que abandonar ese personaje para poder ser todo. Entonces dice, en un estado de pánico, lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Entonces tenemos muchísimo miedo a ser el televisor. De eso tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el ego nos dice te vas a morir. O sea, el ego nos ha dicho de que nosotros vamos a lograr eso cuando ya no tengamos cuerpo, pero lo que el espíritu nos está proponiendo es, puedes acceder
a esa totalidad ahora mismo. De hecho, hasta que no accedas a esa totalidad, no vas a poder alcanzar la felicidad. Entonces dice el maestro, si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? Si no has ido ahí. ¿Por qué estás tan seguro de que la muerte es temible? La muerte es, lo que va a morir es el ego. Tú no puedes morir porque tú eres eterno, tú eres lo que Dios creó. Entonces no hay manera de que lo que Dios haya creado pueda morir. Más la desidentificación con el personaje, eso sí, se va a acabar. Entonces nos dice, es evidente pues que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. No conocemos, no sabemos lo que es ser el televisor. No sé, no me concibo, nuestra mente no puede acceder a ese nivel de abstracción y de totalidad en donde todas las imágenes convergen. Eso es la mente. La mente es una base, es una maqueta en donde todas las imágenes están convergiendo. Entonces dice, has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. Entonces aquí ya comienza nuestro amado Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el yo soy, que es ese poder interno, esa sabiduría interna, que tiene claro que eres el televisor y que no eres ese personaje y que no formas parte de ninguna serie, sino que eres el televisor. Entonces dice, has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía. Ese es el Espíritu Santo. Él es quien tiene claro que tú eres el televisor. Y por más que vayas a llorar porque tu personaje hubo una escena de dolor, o hubo una escena de miedo, hubo una escena de pesar, el Espíritu Santo se va a reír y te va a decir, no, si es que ese es el personaje, tú no eres eso, tú eres la base de donde todo emerge, eres la fuente de donde todo emerge. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Y aquí es donde viene esta palabra tan importante dentro de un curso de milagros, porque es lo que tú deseas. ¿Por qué estoy siendo este personaje dramático dentro de una serie? Porque eso es lo que estás deseando ser. Porque eso es aquí no puede suceder nada que la mente no esté deseando. Y lo que estás experimentando es un deseo de la mente. Entonces, el tema es que el ego tiene muchísimos deseos con los que nos envuelve, con los que nos engaña, pero está poniendo el maestro deseos en contraposición a su voluntad. Él tiene un solo deseo para su hijo, y en el instante en el que tú te des cuenta de que tu único deseo en realidad es la voluntad de Dios, entonces nos vamos a unir a Él. Y eso puede suceder ahora mismo, por ejemplo. No tenés que morirte, ni tenés que dejar el cuerpo, ni tiene que suceder algo para que tú puedas experimentar esto. Es una simple decisión. No está tratando de imponerte una voluntad ajena. El que tú seas feliz no es una voluntad que está ajena a ti. Eso es lo que tú estás buscando, por ejemplo, en los impulsos milagrosos mal canalizados, ¿verdad? Los impulsos milagrosos mal canalizados son todos aquellos deseos tras los cuales vas, que porque tenés deseos de una hamburguesa, una tontería, sí, quiero una hamburguesa, ¿por qué quieres comerte tal hamburguesa de tal lugar? ¿Por qué? Porque ahí crees que va a haber una recompensa de satisfacción, y es una miseria de paz lo que vas a alcanzar ahí, cuando el maestro y el Espíritu Santo te está ofreciendo la paz sin ir a la hamburguesa, sin moverte de donde estás. No, la paz te pertenece, pero tienes que reconocer que es tu único deseo. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. El trabajo del Espíritu Santo es restablecer tu voluntad en tu conciencia porque se te ha olvidado. Ahorita todos tenemos un montón de deseos y
y no nos damos cuenta de que lo que hay detrás de cada uno de todos esos muchos deseos es alcanzar un momento de tranquilidad, alcanzar un instante de serenidad, y le hemos colocado un tiempo que nos separa para experimentar eso. Y el maestro que te dice, no es necesario que te muevas, simplemente vamos a darnos cuenta de que es tu único deseo y yo te voy a ayudar a restablecerlo en tu conciencia. Entonces dice, lo único que puede ocasionar temor en este proceso es es lo que crees que perderías. Así es. Entonces nosotros le tenemos mucho amor a todo lo que hemos forjado de esta imagen personal, y el ego nos hace creer, por ejemplo, de que si tú reconoces la realidad, entonces ¿a dónde queda tu familia? Es que nos da como una sensación de que vamos a perdernos, como que vamos a quedar como zombies, o como que vamos a quedar directos si nosotros entramos en la realidad, pero no es así. El Espíritu Santo tiene un plan para todo lo que el ego hizo para ser especial. Por ejemplo, yo saqué mi carrera de profesora, pero la dejé por 17 años. Y para mí ni siquiera contaba yo que era profesora, porque me daba pena, porque aquí es como una carrera bien básica, y aparte de eso yo lo que quería era ser psicóloga o filósofa. Entonces era como que esto me recordaba, al ser profesora me recordaba que no lo hice bien. Para mí ser profesora era un fracaso. Aparte estudié educación especial y yo no tenía la vocación para estar con niños con capacidades especiales. Entonces cuando lo que hace el espíritu es restablecer todo eso que el ego lo usó. Fíjense eso, me gradué de la universidad con honores, fui de las mejores notas de la universidad, parece ser que iba a ser hasta ministra de educación. Bueno, no, resulta que no, ese especialismo que el ego me dio, lo desbarató, y después se volvió una vergüenza para mí. Y después viene el Espíritu Santo y él lo que hace es restablecer lo que el ego había usado para mantenerme traumada, para mantenerme como una fracasada, para mantenerme mal, para mantenerme con culpas. El Espíritu Santo lo tomó y restableció, por ejemplo, mi vocación, que de hecho pues me encanta es enseñar, me encanta compartir, y en realidad no se pierde nada, se gana todo. Todo lo que tú crees que se va a perder, el Espíritu Santo lo que va a hacer es arreglarlo. Entonces, pero se tiene esa sensación de que algo se va a perder. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca. Lo único que es posible en este mundo es alcanzar la voluntad de Dios, o sea, que lo único que es posible en este mundo es que tú seas feliz, que tú permanezcas en paz, que te vuelvas una persona sumamente serena. Esa es la voluntad de Dios para ti, y eso es lo único alcanzable en este mundo. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. Entonces, cuando tú experimentas la realidad en este mundo, cuando te mantienes en paz, cuando te mantienes sereno, cuando no hay una reacción en ti, cuando no hay alteraciones, en esos momentos de quietud es donde tú estás experimentando a Dios, es cuando tú estás experimentando la realidad y tu verdadero ser. El propósito del Espíritu Santo es que te mantengas en ese nivel, que te mantengas en tu centro, que te mantengas en paz siempre. ¿Cómo? A través, modificando todos los conceptos en tu mente. No puedes distorsionar la realidad. Lo que Dios creó es, no hay manera de que eso se pueda distorsionar, y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, hemos distorsionado la paz. ¿Por qué? Porque hemos puesto muchísimo más valor a lo externo, hemos puesto más valor al tiempo, hemos puesto valor a los objetivos externos, hemos puesto valor a todo menos a la paz. Siempre que nosotros vamos a tomar una decisión, nosotros valoramos muchas situaciones, pero nunca valoramos la paz. La paz
es una opción para nosotros. De hecho, pues nos han enseñado de que aquí todo cuesta, todo lo tenés que hacer con sacrificio, con esfuerzo. Entonces, el sacrificio y la paz no pueden coexistir. El esfuerzo y la paz no pueden coexistir. La lucha y la paz no pueden coexistir. Y nosotros nos hemos, hemos escogido, hemos elegido luchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que luchar. En este mundo se tiene que luchar y es algo tan común, es algo tan normal la lucha, el esfuerzo. Cuando nosotros llegamos a un curso de milagros, decimos, ay Dios, ¿cómo no, esto no lo supe antes? No tenía que luchar tanto, no tenía que hacer tanto. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti. Ese es el problema, que nosotros, cuando llega la ansiedad, la depresión, el pánico, estamos buscando culpables de la ansiedad afuera. Estoy buscando la sanación de la depresión afuera. Estoy buscando siempre una historia externa que justifique mi situación. Entonces el maestro lo que nos está llevando es a que podamos comprender dónde es que se han tomado las decisiones de lo que está sucediendo y tomar completa responsabilidad. Y dice, la responsabilidad está dentro de ti. Y cuando habla dentro de ti, está hablando de una mente, ¿ok? Es la mente la que constantemente está decidiendo. Hay una mente que decide conflicto constantemente y hay otra mente en ti que está decidiendo por la paz. Esa mente que está decidiendo constantemente por la paz es la que tenemos que traer como nuestro recurso principal de elección. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando me dé cuenta de que ahorita no es la paz una opción para mí. Y tiene que serlo, porque si no, pues voy a terminar loco. Ok, entonces ahora vamos al segundo epígrafe, en donde el maestro nos habla de la respuesta a la oración. Todos tenemos una idea de oración y esto me encanta porque te acordás, maestra, que estábamos hablando acerca de la oración. Hay tanto que hablar de la oración con respecto a un curso de milagros y la propuesta del maestro en este capítulo es hermosa porque dice que la oración es el deseo. ¿Qué es un deseo? Es una petición, ¿verdad? Es una intención, es una necesidad, es algo que necesita ser suplido, digamos, dentro de nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de un curso de milagros, la oración no tiene nada que ver con hincarnos, no tiene nada que ver con hablar con Dios, tiene que ver más con un sentir y con una necesidad. Tu oración es esa necesidad de paz, cuando te das cuenta de que hay muchas opciones, pero tú lo que deseas ya es estar en paz. Entonces, esa es mi oración. Esa es mi petición verdadera. Entonces, vamos a referirnos a la oración como tu deseo. Entonces, cuando la oración va a tener respuesta, cuando unas tu deseo al deseo de Dios. El deseo de Dios para ti es la paz ahora mismo. Entonces, ese debe ser tu único deseo y esa debe ser tu única oración. Cuando esa sea tu única oración, entonces no va a dejar de tener respuesta. Nos dice el maestro, si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. O sea, vean eso, qué terrible. De verdad que es así como, bueno, maestro, todo iba bien, pero ahora, ¿cómo venís a decirme esto? Cuando me hizo esto, cuando me traicionó, cuando fue desleal, cuando me estafó, cuando hizo el otro. O sea, entonces, ¿querés que tus peticiones sean contestadas? Entonces, vean esto, cuando está hablando de un hijo de Dios, se está refiriendo a uno de tus hermanos, ¿verdad? O sea, dice siempre que tu deseo o tu petición, tu oración debe ser acompañada por la certeza de la santidad de tu hermano. O sea, y si se dan cuenta, cuando tengo certeza de la santidad de mi hermano, no hay en realidad una petición de ir al maestro. No, es como algo que nace, es algo que florece, es algo en donde no hay palabras, en donde solamente hay un reconocimiento.
Entonces dice, no pongas en duda su palabra, ni lo aturdas. Estamos hablando de las personas que nos rodean, ¿verdad? Dice, nunca, y vean eso, y el tema es acá, pero si me está diciendo tonterías, si me está proponiendo cosas que no están bien, cómo en realidad no me voy a aturdir con él, o no lo voy a aturdir a él, o cómo no voy a poner en duda? Mírales, estoy con él 13 años y ya me traicionó con 3 mujeres, ¿cómo ahora voy a tener certeza de él? ¿Cómo voy a creer en esa persona? ¿O cómo voy a creer en mi hermana, que mira, yo le mandaba dinero y según yo era para tal cosa y la usó para otra cosa? ¿Cómo no voy a dudar de mis hermanos cuando mis 5 sentidos me están hablando de que son unos pecadores desgraciados, ¿verdad? Entonces, pero el maestro nos está diciendo, no pongas en duda su palabra ni lo aturdas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Y esto es fundamental dentro del curso. La fe significa confianza. Y nosotros no tenemos nada de confianza hacia nuestros hermanos, y la confianza es lo que me une con el otro. Y lo que me separa del otro es la desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu diálogo interno? Mucha desconfianza, muchísima desconfianza. Vas al Espíritu Santo y siempre te va a hablar, confía en tu hermano. Confía en tu hermano. Siempre, siempre te va a decir eso. Es su única evaluación. Tu hermano es santo y es perfecto. Y vamos a ver por qué el Espíritu tiene esa evaluación de nuestros hermanos. Y dice, no pongas en duda su palabra ni lo aturdas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, que es el Espíritu Santo, su respuesta siempre. Cree en mí, dice el maestro, cuya fe en ti es inquebrantable. Esto es todo lo que nosotros necesitamos para poder confiar en nuestros hermanos. Es cuando el maestro te está diciendo constantemente, confío en ti, sé que lo vas a hacer, podés, porque este es mi plan, no es tuyo. Y cuando entras en un curso de milagros, entras en un nivel en donde él por todos lados, vas y ves una clase de un maestro, vas y ves otra cosa en otro lugar, vas y lees el libro, vas y haces tu lección, y constantemente te está hablando el maestro de la profunda fe que tiene en ti. Y cuando tú atiendes esa fe, ¿con qué cara no vas a tener fe en tus hermanos? No tenés cara para no tener fe en tus hermanos, porque sabes que la fe del Padre hacia ti es inquebrantable. El maestro tiene claridad, obviamente, pues porque es la manifestación del Espíritu Santo, de que tu única realidad es lo que Dios creó, y a él no lo engañan las apariencias de lo que aparentemente has hecho o no has hecho. Él tiene claro que lo que tú eres es lo que Dios ha creado. Y dice, ¿cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? ¿Ven por qué nosotros, qué es lo que estamos haciendo? Pidiéndole al Espíritu Santo que el otro cambie. O sea, no tiene sentido eso. Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Y esto es importante. ¿Por qué voy a creer en las palabras de mis hermanos? ¿Por qué voy a siempre estar dispuesta a amarlos, a respetarlos, a honrarlos, a creerles lo que me están diciendo? Es por la verdad que mora en ellos, no por lo que han hecho, no por lo que su cuerpo ha hecho, no por lo que su boca ha dicho, no por lo que sus ojos han visto. No, yo no me voy a enfocar en eso, yo me voy a enfocar en que en ellos hay una verdad, hay una realidad, y mi enfoque va a estar en esa realidad. ¿Por qué voy a enfocarme en esa realidad? Porque eso es lo que el Espíritu me enseña a mí. Él no está enfocado en lo que hice o no hice, él está enfocado en la realidad de lo que Dios creó en mí. Entonces, al ver cómo el Padre, el Espíritu, Jesús está enfocado en esa perfección mía, me enseña a estar yo enfocada solamente en la realidad de mis hermanos. Y esto es hermoso porque cuando hacen tonterías ya te reís. O sea, vos decís, es que no es él.
Sabes que es el ego quien quiere llevarte al campo de batalla. Entonces dice, te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Siempre que tú vayas con tus hermanos y te unas a la verdad que mora en ellos, no hay manera de que te mientan. Si te mienten es porque tú no estás yendo a la verdad y a la santidad que mora en ellos. Y obviamente tú tampoco estás yendo a la verdad que mora en ti. No te estás comunicando con tus hermanos desde ese nivel trascendental en donde verdaderamente puede haber una unión. Estás yendo desde propósitos macabros de hacer negocios, de ver qué sacas del otro. Esa es tu manera de comunicarte con tus hermanos. Y ahora con este capítulo el maestro nos está enseñando la manera correcta de cómo ir a nuestros hermanos. Yo verdaderamente cuando tengo un problema con mi hijo, voy y me siento sabiendo que lo que voy a ver en él es la verdad, es la santidad, o voy con la espada desenvainada y lista a pelear y a exigir y a gritar. O sea, vean la manera, dice el maestro, claro, ¿por qué no es verdad lo que tus hermanos te dicen? Porque tú no estás viendo la verdad en ellos. Atrévete a ver la verdad en ellos, atrévete a confiar en ellos. De hecho, hace 3 capítulos nos decía, ¿querés conocer la eternidad? Tenés que tener paciencia infinita con tus hermanos, ¿verdad? Es un gran reto. Entonces dice, te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. Y la única manera en la que nosotros, estando dentro de este sueño, podemos alcanzar la verdad es a través de nuestros hermanos. Este es el camino de un curso de milagros. Quizás en otras escuelas haya otra manera de lograrlo, pero en un curso de milagros no hay otra manera. La manera que el maestro nos ofrece es a través de nuestros hermanos. ¿Cómo voy a alcanzar eso? Dándome cuenta que estoy haciendo todo lo contrario, que le tengo miedo a mis hermanos. Nosotros cada vez que decimos, ay, que tengo que tener dignidad, que tengo que tener amor propio, tengo que alejarme, hoy sí lo voy a cambiar, hoy sí ya no voy a tener contacto con esa persona, lo que tenemos es un profundo miedo. Le tenemos miedo a nuestros hermanos. ¿Por qué salimos huyendo? ¿Por qué lo bloqueo? Porque le tengo miedo, ¿verdad? No es porque sos digna, para nada, es porque tenés miedo. Entonces dice, el mensaje que tu hermano te comunica va a depender de ti. Vean eso, qué hermoso. O sea, lo que mi hermano me esté mostrando va a depender de mi percepción. Y la semana pasada hablamos del maestro que guía tu mente. Una persona lo que está haciendo es neutro, pero mi percepción de lo que está haciendo es lo que va a determinar mi relación con esa persona, en la cual él no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el maestro al que estoy siguiendo para encontrarme con ese hermano y para que se vuelva o un desconocido o un hermano para mí. Pero no tiene nada que ver lo que él hace con la percepción que tú tienes de él. ¿Qué te está diciendo tu hermano? ¿Qué desearías que te dijera? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Entonces, ¿estamos comunicándonos con la verdad que mora en nuestros hermanos o estamos comunicándonos con el traidor, con el ladrón, con el estafador? ¿Con quién? Eso depende de nosotros, no depende de lo que el otro haga. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. Entonces, el Espíritu Santo va a utilizar a tus hermanos para traerte la paz. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo, excepto la verdad? ¿Mas le escuchas?
Es que me encantan estas preguntas del maestro, porque es que cuando yo las contesto honestamente es no, no lo escucho y no lo quiero escuchar, y lo que quiero es que se vaya y que se desaparezca de mi mundo. Y entonces me doy cuenta de que no tiene sentido esta postura en mi mente. Tiene sentido cuando el conflicto es una opción, pero yo en ese nivel que ya doy clases de un curso de milagros, aparentemente debería de permanecer en paz, pues yo tengo que tener clara la decisión, mi decisión de permanecer en la voluntad de Dios. Entonces dice, ¿qué podría decirte a un hermano tan santo, excepto la verdad? Más, ¿le escuchas? Palabras, bueno, no sé qué dice ahí porque al parecer me equivoqué. Voy a seguir el siguiente. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. Entonces, lo que tus hermanos te estén trayendo, el mensaje que te estén trayendo, ¿qué te están diciendo tus hermanos? ¿Que tú estás en peligro? ¿Que tú estás insegura? ¿O te están hablando de que puedes caminar tranquila? ¿O te están hablando de que estás apoyada? ¿De que estás sostenida? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué es lo que te están hablando tus hermanos? ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oírla? O sea, ¿confías plenamente en tus hermanos como de tal manera que puedas estar en una tranquilidad tal que puedas permanecer en paz o no? Entonces, ojalá estas respuestas las podamos contestar con la mayor honestidad posible para que nos demos cuenta en dónde estamos. Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Ese es el tema, ¿verdad? Es que el Maestro y el Espíritu Santo no le interesa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho. Él tiene clarísimo tu realidad y es lo único que ve en ti. No hay más. Vos podés ir diciéndole, maestro, me duele la espalda, estoy mal de la cabeza, odio a este maldito desgraciado, ya no quiero seguir en esto, ya a él no le interesa. Él lo único que está haciendo es viendo la realidad de ti, deleitándose con tu belleza y con la valía de tu ser. Eso es lo único que él hace. Es como que venga mi hijo y me diga, mamá, llorando, llorando por el sueño que acaba de tener. Fue una pesadilla horrible, mamá. ¿Y qué le voy a decir yo? Ay, mi amor, era una pesadilla, vení aquí. No pasa nada. Entonces dice, tal vez tus engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar, dice el Maestro Jesús. Quizás a ti te engañe el ego diciéndote que tu hermano es culpable, traidor, ladrón, asesino. Quizás a ti te engañe, pero al Espíritu Santo no hay manera de que el ego lo engañe. Puesto que sé lo que eres, no puedo dudar de ti. Oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quien la voz que habla por Dios se expresa. Entonces, esto que nos está diciendo el Maestro Jesús a nosotros es lo que nosotros tenemos que responder a nuestros hermanos y decirle a nuestro hermano, ese que está ahí enfrente tuyo, que aparenta ser un opositor y que aparenta ser el que te va a desgraciar la vida, lo que le tenemos que decir es, oigo solo el Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, dice el Maestro Jesús, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todos tus deseos, porque la oración es el deseo, la respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. O sea que la respuesta de tu deseo de paz la vas a recibir de tus hermanos. Recibirás la respuesta a medida que oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. ¿Y qué es lo que nosotros oímos de nuestros hermanos? ¿Verdaderamente estamos escuchando solamente la paz? No, ¿verdad? ¿Estamos viendo nada más la verdad que mora en ellos? No. Nos estamos dejando engañar
por lo que los 5 sentidos nos están mostrando, aún sabiendo que los 5 sentidos engañan. Y ahora vamos a pasar al epígrafe 3, que dice la corrección del error. Y me encanta porque acá habla el maestro de esa sensación o de esa capacidad que creemos nosotros que tenemos de que yo puedo corregir los errores del otro, de que yo se los puedo señalar y de que yo le puedo decir al otro lo que hace bien y lo que hace mal. Eso es arrogancia y no nos corresponde a nosotros dice, o tener vigilancia de los errores de nuestros hermanos. Nosotros no tenemos que estar atendiendo lo que hace bien y lo que hace mal. Si tú eres un maestro de Dios, tu trabajo es mantenerte en vigilancia de la verdad que mora en él, de cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en él. Tú no tienes que estar pendiente de cómo tiene que cambiar su vida, de que no deje el vicio, de que no lo hace bien, de que se volvió a equivocar. Eso no es lo que ve un maestro de Dios. El maestro de Dios está enfocado en la verdad de su hermano y todo lo demás lo deshace o lo desecha, ¿verdad? Eso es la expiación, tener esa capacidad de enfoque en la realidad de nuestros hermanos. Los errores, dice el maestro, o sea, todas las tonterías que hacemos todos los humanos y que hacen lo que creemos y estamos confundidos con que somos humanos y que hacen nuestros hermanos, dice, los errores pertenecen al ámbito del ego. Toda tontería, traición, deslealtad, robo, estafa, asesinato, es perteneciente al ámbito del ego. No es la realidad de tu hermano. Entonces los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en que tú te des cuenta de que vas a rechazar al ego, o sea, que te des cuenta de que a mí ya no me engañas, de que mi hermano es un asesino. El asesino eres tú quien está siempre formulando este tipo de situaciones. Entonces yo a quien tengo que rechazar es al ego, no a mi hermano. Vean eso, porque si mi hermano me traicionó, entonces yo te digo, mira Glenda, yo ya no le voy a contestar y lo voy a bloquear y que se pierda este maldito desgraciado, no lo quiero volver a ver. Ese es el ámbito del ego. Yo desde mi ego estoy viendo el ego del otro, pero el Espíritu Santo entiende y ve claramente la situación de que la traición forma parte de las decisiones que el ego toma. Entonces cuando mi hermano me traicione, yo vengo y le digo, ¿sabes qué? No fue mi hermano, fuiste tú. Y le tomo la mano a mi hermano y que se vaya el ego. Ay, Les, no. ¿Verdad que difícil? Ya una situación así, te estoy hablando de que tu pareja se vaya con otra persona. Qué terrible, verdaderamente, pasar por alto estas situaciones. Y vamos a hablar acerca del perdón. Así es que la cuestión es que la corrección radica en que te des cuenta que los errores que aparentemente cometen tus hermanos no son sus errores, son guiones escritos por el sistema de pensamiento del ego. Entonces, lo que yo voy a hacer es apartar el guión y decirle, yo ya no me voy a dejar llevar por las series que voy a escribir porque son muy dramáticas. Gracias. Te quedas sin trabajo. Yo ya no quiero que tú sigas escribiendo el guión de lo que yo voy a experimentar. Entonces dice, cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido. Eso es verdad, dice el maestro, ¿no? Pues puede ser que no tenga sentido. Y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. Ay, ¿qué significa que eso no quiere decir que yo le voy a decir sí, tienes razón? Es que quiere decir que no reacciones ante las estupideces que aparentemente cometen nuestros hermanos, ante los errores o ante las equivocaciones que ellos han hecho. De verdad, qué gran enseñanza de perdón nos está dando el Maestro Jesús. Nos está diciendo, decirle que tiene razón, sí, pero mira lo que me está diciendo, decirle que literalmente quienes tenemos la experiencia con el Espíritu Santo y que vamos molestos con alguna persona, escuchamos
esa voz en donde el maestro no se inmuta. Y vos querés que el maestro se enoje con vos y con el otro y que lo deje afuera del reino de los cielos, pero el Espíritu Santo y el Maestro Jesús te dice, decirle que tiene razón, no pelees, está bien. Entonces dice, no tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. El error de que tu hermano esté haciendo estupideces no tiene que ver con él, con Pedro Martínez. No tiene que ver con Pedro Martínez, tiene que ver con el maestro que tú has elegido para ver a Pedro Martínez. Entonces, yo lo que voy a cambiar no es a Pedro Martínez, lo que voy a cambiar es a mi maestro interno para ir al Espíritu Santo y decirle, tradúceme esto, porque el ego me está dando una traducción terrible de este hermano. Entonces, quiero mirarlo desde otra perspectiva. El error no lo voy a arreglar en mi hermana. No hay manera de que se arregle el error en mi hermana. Voy a arreglarlo cambiando de maestro o de guía interno en mí. Necesita corrección en otro nivel porque su error está en otro nivel. O sea, es el ego quien está utilizando ese cuerpo para complicarnos la vida. Y dice el maestro, sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios y el hijo de Dios siempre tiene razón. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. O sea, es que eso es chistoso porque ves al otro y sabes que es el ego actuando. O sea, vos ya sabes que es el ego y decís, ¿cómo me voy a poner a pelear? No voy a ponerme a pelear porque ya sé yo que este no está haciendo, no me estoy comunicando con mi hermano. Esto es el ego que me está llevando a que esté en conflicto constantemente con él. Entonces, cuando yo vea en mi hermano a este Pedro Martínez y yo vea al Hijo de Dios, es donde siempre voy a estar en acuerdo con él, ¿verdad? En esa realidad siempre voy a estar en acuerdo. Entonces, siempre hay dos miradas, eso es lo que el maestro nos está enseñando acá. En una situación que tú estés experimentando, siempre habrá dos perspectivas. Una guiada por el sistema de pensamiento del ego y la otra guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estas situaciones siempre son oportunidades para que tú puedas ver la santidad de tus hermanos. Y dice el maestro, tú no puedes corregirte a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder entonces corregir a otro? Y eso es verdad, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos ni cómo, ni qué es lo mejor para nosotros, pero qué afán de creer que sabemos qué es lo mejor para el otro y cómo se debe comportar el otro y cómo debe hacer las cosas el otro. Estamos completamente confundidos y sumamente arrogantes ante nuestros hermanos. Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, dice, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Entonces, eso es lo que tú no puedes corregirle sus errores, pero ver la santidad en tu hermano sí puedes. ¿Por qué no lo haces? Porque preferís seguir señalándole los errores. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Y aquí no estoy hablando de aceptar a Pedro Martínez asesino, ¿ok? No estoy hablando de aceptar a María la estafadora. No, estoy hablando de aceptar al Hijo de Dios. La realidad. La realidad, la verdad. Del hermano. Eso es lo que tu hermano, cuando dice aceptarlo tal como es aceptarlo tal como Dios lo creó, ¿verdad? No el personaje ficticio que el ego nos ha hecho creer que nuestro hermano es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, obviamente. Las tonterías que hace no proceden de la voz que habla por Dios, ¿verdad? La voz que habla por Dios y la realidad nunca te va a llevar a hacer tonterías. Y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Entonces, ¿por qué estamos dando como verdad que es traidor? ¿Por qué para mí la verdad es que no puedo confiar en él? ¿Por qué para mí? O sea, ¿por qué vean a dónde estoy llevando la verdad? A hacer realidad
una etiqueta o una tentación que el ego me da de lo que el otro es. Sus errores no pueden cambiar esto ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Y aquí es donde viene toda esta situación en donde internamente como estudiantes decimos, aunque esta persona haya hecho esto, aunque me haya abandonado, aunque se haya ido, en la realidad seguimos siendo uno. Y hay una certeza en ti de eso, de que la verdad, la perfección, y es chistoso también porque decimos, ay, tal por cual, o es un desgraciado, qué bárbaro lo que hizo, y tenés dentro la voz que te dice, sí, pero nada de lo que haga afecta la realidad. Ay, no, ¿por qué? Entonces vos decís, uy, es cierto, nada de lo que haga, no importa que viole a 20, que asesine a 30, nada importa, porque la realidad de lo que Dios creó no puede ser cambiada desde ninguna perspectiva. Y dice, percibir errores en alguien, o sea, tener una etiqueta sobre alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales, es hacer que sean reales para ti. Entonces, esto es fundamental para entrar en el tema del perdón. Porque, por ejemplo, si para mí es real, y esto tiene que ver con el esquema que les puse al principio, en donde estaba el esquema de la ilusión del cuerpo y donde se dan las historias de pareja, de familia, de trabajo. Si para ti eso es real, el perdón es imposible. Mientras en tu mente este mundo sea real, el perdón no es posible. Porque díganme ustedes, ¿cómo voy a perdonar, por ejemplo, yo a algún hombre que me haya violado cuando yo tenía, no sé, 4 años? ¿Cómo eso no es perdonable? No es perdonable. O alguien que venga y asesine a mi hijo. O sea, si yo creo que eso es verdad, no hay manera de perdonarlo. Eso no se perdona desde ninguna perspectiva. Entonces, debo cambiar la perspectiva o mi entendimiento de lo que es la realidad. Y cuando yo coloque el concepto de realidad donde verdaderamente va y sepa que lo que Dios ha creado es lo único que es real, es ahí donde toda la ilusión se desvanece y donde es posible la capacidad de pasar por alto esa situación. ¿Por qué? Porque aunque haya matado a mi hijo, aunque haya sido un asesino, la realidad sigue intacta. Entonces, dice, los errores que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Entonces, en la medida en la que vayamos al Espíritu Santo constantemente y nos demos cuenta que Él tiene claro que no fui yo quien tomó la decisión, por ejemplo, de endeudarme. Esa decisión de endeudarme, ¿por qué tengo que pagar por ella? Pasé tantos años yo en lo personal pagando por deudas, no tanto las deudas, sino pagando la culpabilidad, que yo no me merecía nada porque había tomado malas decisiones. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo me enseñó? Que esas decisiones nunca las tomé yo. ¿Por qué? Porque los cuerpos, para empezar, no piensan, no hacen, no desean, no deciden. O sea, este cuerpo no pudo haber decidido nada. Segundo, mi única realidad es lo que Dios creó. Por lo tanto, no puede tomar malas decisiones. Quien tomó esas decisiones fue el ego. Y él después me dice, cuando me hace creer que fui yo quien las tomé, para que yo pague por eso. Él, como ya saben, tira la piedra y esconde la mano. Y ya después que tiró la piedra, te empuja a ti para que vos salgas y digas, yo fui. No fuiste tú quien tomó esa decisión. Si has cometido algún error por el cual tú crees que tienes que pagar, tienes que saber que no fuiste tú quien lo cometió. Hay una mente que está decidiendo constantemente, y esa mente que decidió en ese instante estaba gobernando tu mente y era conflictiva, pero podemos cambiar ahora quién va a guiar ahora tu mente. Ahora, el tema es que tengo que saber también que en el instante en el que, por ejemplo, el papá de mi hijo desapareció, no fue él quien tomó esa decisión. O en el momento en el que mi mami decidió irse, que yo estaba pequeña, no fue ella quien tomó esa decisión. En el instante en el que yo me desvinculo
de las malas decisiones. En ese instante desvinculo a toda la afiliación de las malas decisiones y puedo comenzar a pasar por alto y ver la faz de Cristo, o sea, el mundo perdonado mucho más claro. Entonces dice, mas si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ve solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. Entonces, si verdaderamente tú quieres acceder a la paz, no tienes otra opción que mirar la santidad de tus hermanos, mirar más allá, darte cuenta que no fueron ellos quienes decidieron si esa decisión trajo consecuencias conflictivas. Los cuerpos no hacen, no piensan, no deciden, no sienten. Hay una mente detrás que está haciendo todo esto. Los atributos de pensar, sentir, hacer, desear, decidir, son atributos específicos de la mente, no de los cuerpos. Entonces, no puedo yo, cuando entiendo esto, colocarle una venganza a un hermano porque no fue él. Es como que yo vaya y me desquite con alguien que no tiene nada que ver de lo que a mí me sucedió. Entonces dice, el Espíritu Santo en ti os perdona a ti y a él. La expiación, o sea, el deshacer, la corrección, al igual que el amor, no opera aisladamente. Es lo que yo les decía. Cuando yo logro pasar por alto una situación mía, una decisión mía, me doy cuenta que no fui yo quien la tomé, en ese instante desvinculo a todos los demás de todas las malas decisiones que han tomado. Entonces, la expiación opera de manera conjunta, de manera total y absoluta. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor y el amor es total y totalmente integral e inclusivo. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir. Vaya arrogancia. Y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. Entonces, si hay una corrección que hacer, la va a hacer Dios a través del Espíritu Santo y no va a hacer con Pedro, va a hacer en tu mente donde va a hacer la corrección. Y ahora vamos al epígrafe 4 que habla del plan de perdón del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya nos introdujimos a ese tema con este epígrafe anterior, ya hablamos de pasar por alto, ya vimos cuál es la manera en la que podemos comprender que los cuerpos no piensan, no hacen, no sienten, a quien verdaderamente está decidiendo el dolor, el conflicto, la crueldad y todo esto. Y dice el maestro, de manera literal, perdonar es pasar por alto. Es pasar por alto las malas decisiones que cualquier persona humana comete. No puedo perdonar esto, ¿por qué? Porque para ti está siendo real. Parece ser que tuvo un efecto en ti la decisión que tomó Pedrito, o ¿qué le digo? Juan Collado, de violarme, por ejemplo, me violó. Entonces él tomó una decisión y esa violación arruinó mi vida y tarará. Entonces parece ser que la decisión que tomó me afectó en modo alguno. Si yo creo que lo que los otros hacen a mí me puede afectar, no tengo manera de perdonarlos. Yo lo voy a perdonar cuando entienda que no hay nada que hagan que pueda afectar, no a Leslie, a la realidad que Dios creó en mí. Eso es lo que no se puede afectar. Y cuando yo entienda que hay una realidad interna, una sabiduría perfecta en mí, que no puede ser tocada, que no puede ser cambiada, que no puede ser modificada, entonces voy a poder perdonar a los demás. Mientras, no. Mira entonces más allá del error, dice el maestro. Mira quién es quien verdaderamente está tomando las decisiones en la mente y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Entonces aquí estamos hablando de los 5 sentidos, la percepción, ¿verdad? Lo que perciben los ojos, las manos, los oídos. Entonces dice, mira más allá de lo que tus ojos, tus 5 sentidos te están mostrando. Hay una historia más allá.
Los 5 sentidos son limitados. Tú no puedes acceder a toda la información de algo que sucedió. No me puedo creer o no puedo tener la arrogancia de generar una sentencia acerca de algo que mis 5 sentidos me están diciendo, porque los 5 sentidos, para empezar, mienten, y segundo, son limitados. Entonces dice, acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Acepta como verdadero, dice acá, lo único, lo que Dios ha creado en tu hermano. Acepta como verdadero solamente lo que Dios ha creado en ti, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que Él no es, o sea, percibí vos que lo que tus 5 sentidos te están diciendo, y no podrás saber lo que eres al verlo a Él falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Siempre, si tú crees ser un cuerpo, todos lo vas a condenar a un pequeño cuerpo. Cuando tú te liberas a ti mismo de creer que eres un pequeño cuerpo encapsulado y te liberas, entonces liberas a toda la filiación. Es una identidad compartida. O todos somos el Santo Hijo de Dios o todos somos unos miserables cuerpos débiles. ¿Ok? Dice, el plan de perdón del ego, el ego también tiene un plan de perdón. Ya sabemos. El plan de perdón del ego consiste en que primero veas el error. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cómo queremos perdonar aquí? Yo voy a donde una psicóloga, a donde un coach, a donde a alguna otra persona, o un pastor, un ministro, lo que sea, con la intención de perdonar. Pero no me quiero desvincular de la historia, ni quiero olvidarme de los efectos que tuvo esa historia en mí. Por ejemplo, me violaron cuando yo tenía 4 años y esa persona acabó con mi vida y yo ya no puedo tener relaciones con nadie. Esa historia, estoy atrapada en la historia. Y para mí esa historia es real. Por eso es importante que vayamos al Espíritu Santo y le digamos, Espíritu Santo, es que de verdad para mí este abandono fue real. Yo lo vivo y lo experimento y me siento como que esto de verdad pasó. Ayúdame a mirarlo de otra manera, ¿verdad? Entonces, mientras para ti eso haya sucedido y esa sea tu realidad, no hay manera de que lo perdones. Para perdonarlo tienes que saber que lo único que ha sucedido es lo que Dios ha creado y que todo lo demás forma parte de fantasías. Entonces, esto es muy bonito en teoría. El tema es verdaderamente experimentarlo. Y cuando lo experimentamos, nos vamos a dar cuenta del nivel de liberación que nos da esta manera de ver el mundo. El plan de perdón del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Eso es en todos los psicólogos, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Y vos vas y hablas tu cuento. Y según el psicólogo, es verdad, y ahí hay un tirano. Y ahí hay una persona culpable. Entonces, después, ya cuando ya tenés todo, ahora hay que perdonarlo. No se va a poder perdonar ni que vayas al mejor psicólogo del mundo. Si para vos la historia es real, no se va a poder perdonar. No, bueno, te estoy diciendo para que ya no vayas a invirtar, ¿ya? Porque la verdad que salen caros los psicólogos y yo pasé toda mi vida con el psicólogo. Toda la vida con el psicólogo, pero para mí, ¿por qué me mandaron al psicólogo desde que estaba en el colegio? Porque mi mami se fue, nos dejó cuando nosotros estábamos chiquitos. Pero el tema era que yo no lo superaba porque para mí esa historia de abandono seguía siendo real. ¿Cuándo lo pude superar? Cuando le dije al Espíritu Santo, quiero saber qué pasó ahí, y Él me llevó a la realidad en donde me di cuenta de que nunca había sido abandonada por Dios. Esa historia estaba siendo el reflejo de una idea equivocada de que mi padre me había abandonado a mí. ¿Por qué no puedo perdonar a mis papás? Porque crees que son tus papás.
Ellos no son tus papás. Esa es una historia que representa a tu verdadero padre. Entonces acá lo que hay son historias que representan una idea falsa de que hubo un desprendimiento entre la creación, entre el padre y su hijo. Y de esa idea de desprendimiento surgen un montón de historias confusas. Pero yo te lo puedo decir, pero el tema es que tengas tú la experiencia de ir a esa realidad y que veas que nada pasó. Y que veas que allí estamos todos juntos y que estamos perfectos y que nadie se muere y que nadie nace en realidad y que nunca venimos a este mundo. Bueno, entonces dice, más ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Te dice el maestro. Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Exacto, analizar los problemas es darle realidad. Entonces, el tema es no darles, no otorgarles. ¿Y cómo le otorgo realidad? Cuando tú pasas pensando en eso y te da vuelta en la cabeza, ¿y por qué lo hizo? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué me dejó? ¿Qué hice yo mal? Entonces, todo ese análisis lo que hace es reforzar los cuentos del ego, ¿verdad? Entonces dice, perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error. O sea, es ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo estoy creyéndome esto, creo que es real, creo que este es un hijo de tal por cual, se fue, me abandonó, me dejó, o esta persona me trata mal y me siento mal y parece ser que lo que hace sí tiene efecto en mí. Y entonces, al ir al Espíritu Santo, tal cual tú te sientes. Esto es como cuando yo tengo un dolor y le digo al Espíritu Santo, me estoy creyendo esto. Esto de verdad, me estoy creyendo la debilidad. Me siento vulnerable. Me siento incapaz. Tengo muchísimo miedo. A mí eso me funciona mucho. Cuando yo voy al Espíritu Santo y sinceramente le digo, estoy muerta de miedo, Espíritu Santo. Tengo muchísimo miedo. Al final nos vamos a dar cuenta de que todos los conflictos son miedo. Entonces, lo que tenemos que pasar por alto es el error, y el error es el miedo, porque lo que no es el error y es cordura y es verdad, es el amor perfecto. Entonces dice, perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error, más allá de lo que tu hermano hizo, desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. Entonces, desde el inicio, cuando sucede un problema, entonces yo ya debo tener claro que mi propósito es mirar la verdad que mora en mis hermanos. Y cuando yo entreno a mi mente para que solo vea la verdad que mora en mis hermanos, no va a haber nada más que eso. Desde el principio, desde la primera estupidez que cometa, tú tienes que tener el enfoque, y eso es despertar el ojo todo avisor. Eso es tener la capacidad de mirar más allá. Ir y ver y mantener tu mente enfocada, alineada en que no vas a ver más que la verdad que mora en tu hermano. Imagínense nosotros si tuviéramos esa postura. Hoy me levanto y hoy no voy a ver nada más que no sea la verdad en mis hermanos. ¿Cómo viviríamos la vida de tranquilos? Pero no, salimos, y desde que salimos ya vi que no, que esta señora, mi vecina, dejó la basura aquí, esto no va aquí, y entonces me pierdo. ¿Y qué es lo que hace que me pierda? ¿Cuál es la estrategia que el ego tiene para que tú te pierdas? La percepción, los 5 sentidos. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltra en tu mente. Lo que no tiene efectos no existe. Ese es el tema. Que creemos que lo que nuestros hermanos hacen puede tener efecto en nosotros. Y eso no va a tener efecto. Puede tener efecto en la idea equivocada de lo que tú crees ser. Pero en lo que Dios creó no puede tener efecto, porque lo que Él creó perfecto será perfecto eternamente. Y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. O sea que aquí quien tiene claridad de que no importa lo que los demás hagan, tu realidad sigue intacta, es el Espíritu Santo.
Por eso siempre debemos recurrir a Él. Y nos dice el maestro, lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Lo imposible es que tu hermano sea traidor. ¿Por qué es imposible? Porque es que el Padre lo creó perfecto. Y dice, ¿cómo tú vas a cambiar lo que yo creé perfecto? Eso no tiene sentido. Entonces, por más que tú quieras hacer a tu hermano traidor, desgraciado, inhumano, asesino, nunca lo será. En sueños puede serlo, pero en la realidad permanece intacto. Cuando buscas la realidad en ellas, no la puedes encontrar. Las fantasías no son reales, no van a ser reales nunca. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de estos puedes encontrar una infinidad. La muerte, la carencia, el dolor, la enfermedad, toda esta es una simbología de las fantasías. Más no buscas significado en ellos. Los cuentos, eso me encantó, como el maestro, vean esto, como él habla del ámbito del ego, del ámbito de las ilusiones, y dice, los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad, ¿verdad? Y ahora nosotros todos los cuentos que se viven dentro de la serie pueden ser placenteros o atemorizantes, pero cualquiera con una realidad reconocida puede creer que eso sea verdad. Estamos bien dormidos, creyendo que la fantasía es realidad. Y dice, tal vez los niños crean en ellos y así por algún tiempo son verdad para ellos, ¿verdad? Para los niños que creen que es verdad que existe Santa Claus. Más cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. Claro, llega un punto en el que ya Paulo, ya él ya entendió que la que compraba los regalos era yo. Entonces, ahora el tema es que tú todavía ya sabes que la realidad sigue intacta o todavía te estás creyendo las fantasías. Es lo mismo que creer a estas alturas del partido, a mis 40 años, que Santa Claus me va a traer el regalo en Nochebuena, ¿verdad? No. Seguramente, ojalá mi mami vea esto y pues, mami, comprame un regalo para Navidad. Bueno, no me enojo, yo voy a decir que es Santa Claus. Bueno, entonces ahora vamos al sanador no sanado, que eso ya lo hablamos anteriormente acerca del sanador no sanado, de toda esa arrogancia, de la importancia de encontrarnos con nuestros hermanos, y no voy a hablar solo de pacientes, porque en realidad nosotros como estudiantes de un curso de milagros tenemos un ministerio, y el ministerio es todo aquel con quien cruzas tu mirada, ¿verdad? Ahora sí puede ser, porque también hay un área de psicoterapia en la cual puede haber un paciente, claro que sí, pero también es un café con una amiga hablando de lo que nos sucede, o una plática con nuestros hijos. Entonces, en la postura del sanador es la postura del maestro de Dios que se encuentra con otro hermano, ¿ok? Entonces dice, todo sanador busca la verdad, todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado. ¿Qué estábamos hablando? Por ejemplo, del psicólogo que les dije. Lo que está buscando es una historia, y perdonar la historia, eso nunca va a pasar. Estamos buscando la verdad en las fantasías. Entonces, ahí no se va a poder sanar nadie, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Entonces, ¿cuál debe ser la postura del psicólogo, del amigo, de la mamá? Debe ser, yo voy a ir a encontrarme con la verdad que mora en mi hermano. Vean la diferencia. O sea, en lugar de ir a ver quién tuvo la culpa, a ver cuántos son los involucrados, a ver quién tiene que pagar por esto, a ver qué pobrecita huerfanita, mi postura como sanadora debe ser, yo voy a encontrarme con la verdad de mi hermano, con esa verdad que el Padre colocó en cada uno de nosotros. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia, dice el maestro, es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Entonces, ahí es donde me encanta, porque ya comenzamos a utilizar nuestro cuerpo y los 5 sentidos al servicio del Espíritu Santo,
Y aunque el otro, por ejemplo, te esté hablando, yo he tenido psicoterapias en donde el otro se siente sumamente culpable por lo que ha hecho, porque cree haber hecho cosas muy fuertes. Les estoy hablando de personas que han deseado sexualmente a sus hijos, les estoy hablando de personas que han deseado sexualmente a sus mamás. Entonces, imagínense ese tipo de culpa que se genera internamente. Entonces, ¿cuál debe ser la postura? Mi postura como sanadora es poder, a través de mis ojos, ¿verdad? Que todos percibimos en los ojos o culpabilidad o inocencia, porque imagínate si deseó a la mamá, no, pues a mí qué me puede hacer, ¿verdad? Qué miedo. Entonces, no, la postura de nosotros como sanadores es reconocer que todos esos pensamientos no forman parte de la realidad y que eso era el ego actuando a través de nuestros hermanos. Y es decirle al ego, ya no vas a tener a mi hermano atado a ti, porque esos pensamientos no fueron de él, fueron tuyos. Y yo reconozco su santidad. Así es que te me vas de aquí, que aquí yo no te quiero. Pero puedo ver al ego. Y el ego no me va a atemorizar de, ay, te va a hacer algo a vos también, porque le hizo, mira lo que le hizo al otro, violó a tal, mató a alguien. Entonces, debemos nosotros tener esa capacidad. Yo creo que pues he ido muy dentro de mis penumbras y definitivamente he tenido personas con cuentos muy o con historias, digamos, bastante fuertes, que antes creo que me hubieran llenado de pánico, ¿verdad? Entonces hay situaciones, unas cosas de verdad tremendas, que el ego es completamente cruel y que nos hace creer que soy yo quien deseo sexualmente a mi hija, o que soy yo quien deseo sexualmente a mi mamá, o que soy yo quien deseo matar a alguien. No, no eres tú. Todos esos deseos son del ego. Y nuestro trabajo como sanadores es apartar a mi hermano de eso y decirle al ego, no, eres tú. Mi hermano es santo y le voy a tomar la mano y lo voy a proteger conmigo. Y ya no vas a volver a entrar a su mente. Entonces, esa debe ser la postura de nosotros, no el hecho de, ay, no, lo que hizo, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y empezar, ¿qué es lo que hace generalmente un terapeuta? A comenzar a preguntarle, ¿y usted cómo fue su infancia? ¿Y usted cómo fue su abuelita? ¿Y usted con quién vivió de chiquito? ¿Para qué? Para encontrar un culpable a la situación. Dentro del sistema de pensamiento del ego, la sanación es encontrar un culpable. Y eso es así, cuando encontramos el culpable dentro de la situación, parece ser que a mí me da tranquilidad y me sané. No, nadie se ha sanado. Es un caramelito del ego que te da. La sanación llega cuando comprendes que no hay culpables y que eso en realidad no pudo tener efecto. Que tu valía, tu perfección permanecen intactas y que no tiene nada que ver con la experiencia que tu personaje haya vivido dentro de este sueño. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Ese es el problema. El sanador no sanado no puede en realidad no ver culpables porque él no sabe que son inocentes. O sea, no tiene esa capacidad de sanar. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego, lo que acabamos de hablar. Hacer realidad la situación y después perdonar. Y eso no se va a poder hacer. No va a haber sanación verdadera ahí. Mientras para ti sea real lo que te pasó, por eso hay que ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo siento que esto fue verdad, a mí este tema de que es mentira, yo no lo puedo experimentar, yo necesito que me ayudes, porque para mí esa violación que me hicieron ha tenido efecto. Para mí, ese rechazo que mi pareja me hizo ha tenido efecto. Para mí, ese abandono de mis papás ha tenido efecto. Verdaderamente me siento dañada. Espíritu Santo, ayúdame para poder comprender esto porque no lo entiendo. Y claro, cuando tú tengas una verdadera necesidad de sanar, el Espíritu Santo te va a traer la experiencia de la realidad, en donde vas a poder liberar a todos.
Ahora aquí el maestro da unos ejemplos, ¿verdad? De diferentes tipos de sanadores en este epígrafe. Entonces nos habla de, por ejemplo, el sanador que es doctor, el sanador que es psicoterapeuta y el teólogo. ¿Por qué no hay sanación verdadera en estas maneras en las que llevan ellos la sanación? Y te dice, ¿por qué? Porque el doctor trata al cuerpo, al cual le da realidad, o sea, a causas externas. Entonces va el paciente donde el doctor y le cuenta un cuento, ¿verdad? El cuento tiene que ver con una manifestación o síntoma del cuerpo que aparentemente es por causas externas. Entonces yo voy mal de la garganta y le digo al doctor, doctor, esto fue porque llovió. O sea, no fue porque llovió. Hubo una decisión que se tomó en tu mente, que el ego la tomó, por supuesto, porque no es amorosa, y el hecho de tú recordar cuándo fue que se tomó esa decisión te sanaría. Pero en lugar de recordar cuándo se tomó esa decisión en tu mente, tú vas al doctor a que él le dé más realidad. De que, y el doctor te dice, sí, ya no ande debajo de la lluvia, abríguese bien y tómese estas pastillas. Nunca puso en duda el cuento, dio por hecho que eso era así. Ahora el psicoterapeuta dice, trata a la mente, claro que sí, trata a la mente, da realidad a la culpabilidad dentro de las historias de su paciente. Entonces, el paciente va, habla con el psicólogo, y le cuenta historias y el psicólogo asume que allí hay una víctima y un victimario, ¿verdad? Entonces, mientras haya una víctima, un victimario y encuentre culpables, en realidad no se está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le estamos dando realidad a un cuento del sistema de pensamiento del ego. Y ahora va el teólogo. El teólogo o cualquier ministro espiritual, donde también vamos a que nos sanen, trata al consultante desde la premisa de que el pecado es real. O sea, para el pastor el pecado es real y hay pecadores. Entonces hay pecadores en donde hay unos que necesitan castigo de Dios. Incluso te dicen, hay que esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer con esta persona, ¿verdad? O Dios tarda pero no olvida. Dios se va a encargar, así te dice literal, Dios se va a encargar de esta persona asumiendo que le va a ir mal. O sea que Dios es quien le va a traer, ay no, qué locura, qué falta de respeto hacia Dios. Y entonces, pues para ellos la culpabilidad y el pecado es real y entonces ahí en realidad no hay sanación. Por eso es que nosotros este mundo no se sana, porque los sanadores no están sanados. De hecho, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que me dicen, Les, yo doy terapia de lunes a viernes porque el sábado estoy harta y yo necesito terapia el sábado. Entonces el sábado yo voy a la terapia. Entonces no tiene sentido, vean eso. Es como yo les decía el otro día, hago Reiki, doy el Reiki y después estoy quitándome la mala vibra de mi hermano. Le tengo miedo a mis pacientes. Mis pacientes me hartan. Entonces no estoy verdaderamente sanando. Yo voy a sanar cuando pueda estar completamente liviana después de cada encuentro y liberada y transformada y agradecida. Ahí es donde tú vas a ser un sanador verdadero. Cuando yo vaya donde mi amiga y ella me esté hablando del marido, que es un desgraciado, y yo tenga la capacidad de reírme, de decir, aquí no hay culpable en esta situación. Si es que este es el ego que tiene atados a todos y cuando ella me esté diciendo, yo esté trabajando en mi mente diciéndole al ego, a mí no me engañas, aquí no hay culpables, a mí ya no me vas a traer cuentos para que yo emita juicios, para que yo emita sentencia y para que yo haga realidad estas historias. Entonces nos dice el maestro, vean qué bello, y esto es importante para nosotros que trabajamos como sanadores de alguna manera. Un terapeuta no cura, y eso yo lo tengo que tener clarísimo. Desde que voy a encontrarme con alguien, con mi amiga, con mi mamá, con mi hijo, tengo que saber que yo no puedo resolver nada, pero es que yo voy creyendo que sí. Y entonces dice, un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad,
pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. Yo debo ir, y ya sabemos que está la oración de la página 30 de un curso de milagros, en donde ahí te dice, no tienes que preocuparte por qué hacer ni por qué decir, porque quien lleva el cargo de ese encuentro es el Espíritu. Y él lo único que necesita es tu cuerpo para poder emanar su mensaje. El Espíritu Santo es el único sanador. O sea, en ti hay una sabiduría, hay una verdad, y esa verdad se va a transmitir a través de ti, pero no es tuya. Y eso lo tenés que tener claro como sanador. En el instante en el que tú ya creas que tú eres el sanador, ya desde ahí, ya los dos, ninguno de los dos va a recibir sanación. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es el guía. Y eso es hermoso, porque a veces nosotros en el tema de paciente, o bueno, con los hijos, con las amigas, no vemos que hubo un cambio. Y es triste cuando vos decís, ay, yo hice esta psicoterapia con tanto amor, pero no veo cambio. Pero el tema es, ¿hubo un cambio en ti después de esa psicoterapia? Si hubo un cambio en ti, tú ya no vas a dudar de que el Espíritu Santo actuó en ese momento. Si hubo una sanación en ti, sanadora, que en realidad no eres la sanadora, el Espíritu Santo, tú eres otra paciente más, al igual que tu hermana. Entonces, aunque yo no vea, mis ojos no me muestren que hubo un cambio en el otro, pero si hubo una paz profunda en mí en ese encuentro, sé que lo hubo. Quizás mis ojos no me lo estén mostrando, pero yo voy a tener certeza de que el Espíritu Santo se hizo cargo de ese encuentro y voy a poder estar en paz. El tema es cuando yo creo que yo soy la que lo hago y después no veo cambio y después digo, ay, no lo estoy haciendo bien, no seguí los pasos como eran. No. Tú lo único que tenés que hacer es entregarte al Espíritu y experimentar la sanación para ti. Pero si tú vas creyendo que el otro es el que está mal, que el otro es el que necesita, y vos te sentís la que, no, pero el fin de semana vas a tu terapia, entonces no estamos en nada, ¿verdad? Hay que ubicar. Entonces dice, él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es el guía. No necesita ayuda para llevarla a cabo. Gracias, no te necesita. El Espíritu Santo puede hacerlo. Te dirá, vean qué bello, cuando tú te dispones a que la sanación se lleve a cabo en ti, sanador, en ti, hay mucho que sanar. Y cuando tú vas al encuentro con el otro, sabiendo que tú vas a recibir un regalo, el Espíritu Santo te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe. Para empezar, vas a tener clarísimo de que no es casualidad que esté ahí. Y aparte de eso, vas a honrarlo, porque sabes que es un enviado del Espíritu Santo y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, hablarle a tus hermanos a través de ti. Eso es lo que Él necesita de ti. Él no necesita que tú des la sanación, no. Él necesita expresarse, entrar al sueño a través de ti, de ese aparente cuerpo. Entonces dice, recuerda que eres tú el que elige el guía, que ha de prestar la ayuda, y que una elección equivocada no constituiría ninguna ayuda. O sea, si ya crees que sos vos, que sos buen sanador, que soy el otro, entonces ahí ya te fuiste por el él. Confía en él, pues ayudar es su función. Y a medida que despiertas otras mentes al Espíritu Santo a través de él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Así es, que ya no eres rehén de las leyes de este mundo y que el ego ya no te va a engañar de que fue por fulanito, fue por sutanito. No, yo ya sé que mi hermano es santo y todos los involucrados también, y que quien genera esta situación es un sistema de pensamiento que está completamente equivocado. Salud. Gracias. Ahora vamos al epígrafe 6 que dice la aceptación de tu hermano.
hermoso. Porque aceptar a tu hermano es aceptar la verdad que mora en él. No es aceptar que hizo tal cosa, no. Es aceptar simplemente, ven cómo el maestro de diferentes maneras nos está diciendo lo mismo. Y nos dice, si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no ves la verdad que mora en él? Porque vos no crees verdaderamente que él te complete. Vos lo ves como un opositor, pero verdaderamente no ves que tú sin él no podrías alcanzar la paz. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti. Y al invocarlo en ellos, cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo y los conoce a todos cual uno solo. Todos conformamos a un hijo, a ese hijo. Y cada uno tiene un espacio que es insustituible en esa realidad. Si lo que le haces, dice el Maestro Jesús, si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti. Te lo haces a ti mismo porque todos somos parte de ti. Todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Qué bello. Y esto me encanta porque hay una lección, no recuerdo cuál es, en donde el maestro nos habla de que todas las sonrisas, todo el amor verdadero, todos los encuentros amorosos van a tener efecto en ti cuando sepas que todos somos uno. Toda esa bondad del mundo va a tener eco en ti también. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Esa es la mirada hacia tu hermano. O sea, vos sabés que él forma parte de ti, que es como un rompecabezas y cada uno es una pieza fundamental en ese rompecabezas. Su gloria le pertenece a él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que él. La plenitud es indivisible. O sea, la plenitud la vas a poder experimentar cuando traigas en tu mente a todos y los reconozcas como parte de ti mismo. Pero no puedes saber no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo y el Padre conoce a su Hijo como uno solo. Pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, o sea, cuando reconozcas la realidad, tu grandeza cuando despiertes en Él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la suya. El significado de Dios está incompleto sin ti. Dentro de un curso de milagros, significado significa valor, propósito. Dios no tiene ningún propósito si falta uno solo de sus hijos en la plenitud. Y tú estás incompleto sin tus hermanos. No podemos nosotros estar plenos cuando dejo a alguien fuera del reino de los cielos. O sea, cuando creo que hay alguien que no merece mi presencia. Y ahora vamos al epígrafe 7, que es la aceptación de tu hermano. Permítanme que no me acuerdo aquí, como que me equivoqué. No, ok, esta es la aceptación de tu hermano. Ups, me equivoqué. Si revisas bien, porfa. Sí, el 6, la aceptación de tu hermano, y el 7 es las 2 evaluaciones. Ay, perdón. Me equivoqué, ok, entonces lo vamos a pasar. Es las 2 evaluaciones, ¿ok? Perdón. Entonces dice, la voluntad de Dios es que tú encuentres la felicidad, ¿ok? Entonces, esa es la evaluación del Padre hacia su Hijo. Que permanezca en paz y en felicidad. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Entonces, esto es como que el propósito de Dios para ti es que seas feliz, por lo tanto, Él te va a dar todo para que lo logres. Si tu voluntad es que seas feliz, tiene que haber dispuesto que
que alcanzar la felicidad fuese posible y sobre todo fácil. Tienes hermanos por todas partes. Aquí es donde viene el maestro. Ok, la única manera en la que vas a ser feliz es con tus hermanos. No separándote de ellos, no dejándolos fuera, es uniéndote a ellos, teniendo confianza en ellos, no apartándolos porque no tienes confianza. No tienes, dice, que buscar la felicidad en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte, o sea, para ser feliz. No dejes pasar esas oportunidades, o sea, no dejes pasar a tus hermanos sin compartir la dicha y el gozo de tu realidad. No porque no vaya a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. El Padre no tiene otra voluntad que esa para su Hijo. Y nos dice, es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres. Esto ya lo vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo no te evalúa por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Su evaluación está fundamentada en lo que Dios creó y punto. Y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Ahora, esa es la evaluación que tú tienes hacia tu hermano. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él está en tu mente. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo. Pues el ego no te ama. Ese es el pequeño. No ama a su hacedor, dice, ¿no? No ama a su hacedor y lo quiere matar constantemente. Todo el ego, todo lo que le venera a él, después lo quiere matar. Está loco completamente. Entonces dice, no es consciente de lo que eres y debido a que sus percepciones son tan variables, desconfía totalmente de todo lo que percibe. Entonces, ¿cómo tú vives tu diálogo interno? Constantemente estás dudando, ¿verdad? Estás desconfiando, te estás sintiendo inseguro. Entonces eso quiere decir que tu maestro está siendo el ego. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos, y cruel en el peor de los casos. Es completamente cruel, no escatima para acabar con tu paz. De una, estás en el mejor momento tranquila y te llega el gran problema de tu vida. Él no escatima y Él quiere acabar con la paz en todas partes donde ésta se asoma. Esa es la gama de sus posibilidades, ¿verdad? De la desconfianza a la crueldad. De la desconfianza a la crueldad. Ahí se mueve Él. Y dice el maestro también que te lleva a la zozobra constantemente. Y nos dice, siempre que pongas en duda tu valía, di, Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Cuando el ego quiera llegar a interrumpir tu paz, date cuenta que él no es digno de estar en tu mente. Cuando un problema llegue a querer perturbarte, dile, este problema no es digno de mi valía, de lo que Dios creó en mí. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo. Devuélvele a su hijo. Eso es lo que Él necesita. Que traigas a tu hermano al reino de los cielos. Que lo incluyas. Eso es lo único que Él te pide, que veas a tus hermanos tal como Él te ve a ti. Y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que restaura su plenitud. ¿Verdad? Entonces, creo que okay. Ay, no, sí, yo pensé que ya terminaba, ok. Nos falta un epígrafe. Entonces dice, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Claro que sí. Entonces, después de conocer las evaluaciones
situación del padre, de conocer lo que el ego quiere hacer de tu hermano, que lo quiere hacer culpable. Y vamos a ver ahora la grandeza en contraposición con la grandiosidad. La grandeza depende de tu valía. La grandiosidad de esa idea de trabajar por un personaje para que sea alguien en el mundo, para que logre algo, para que alcance metas. Eso se llama grandiosidad. No necesitas alcanzar metas, ni necesitas moverte, ni tampoco como un desarrollo continuo. No necesitas nada de eso. Tu valía ya la estableció Dios y nada la puede cambiar. Entonces nos dice el maestro, la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti, porque claro, tú eres parte fundamental de esa realidad de Dios. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Entonces, en el instante en el que tú reconoces tu valía, no importa lo que el ego te esté diciendo, se disuelve completamente. Cuando yo recuerdo que formo parte fundamental de esa realidad, de la plenitud de mi Padre. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. Por ejemplo, cuando tú alcanzas niveles de tranquilidad y de paz, de repente el ego, y se lo puede decir conmigo, lo que hace es que te ofrecen trabajos. Te pueden ofrecer trabajos, por ejemplo, en donde yo puedo ganar mucho dinero. Y entonces parece ser que son bendiciones. Son bendiciones. Sí, pero yo sé que eso me va a quitar la paz. Y lo tengo claro. Entonces, ahí es donde yo voy a caer en la tentación del ego. Eso sí, ahí voy a tener una gran imagen. Ahí voy a poder ser especial en el mundo. Eso es lo que el ego te ofrece siempre. Ser especial en el mundo. Tú no necesitas ser especial, porque ya tu valía la estableció Dios. Y cuando reconoces eso, no vas a ir en pos de perder tu paz para ser especial en el mundo y para que me vean y para dejar huella en el mundo. No, protege tu paz. Ese es nuestro trabajo. Entonces dice, el autoengrandecimiento, que es ese deseo profundo de ser especial, es la única ofrenda que puede hacer. Eso es lo que Él te ofrece siempre. Un puesto de trabajo, una enfermedad especial, si es de muerte mejor, que te ofrece problemas en las relaciones, de que no reconocen tu especialismo. Bueno, ese es el tema de la grandiosidad, o sea, ese autoengrandecimiento que el ego te ofrece, es la alternativa que Él ofrece a la grandeza de Dios. El Padre ya determinó tu valía, y el ego constantemente te va a estar trayendo tentaciones para que tú seas especial en él. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Eso sí, cuando reconozcas la valía que tu Padre puso en ti, no te vas a mover. Y seguramente no vas a ser especial en el mundo. Y vas a ver a todos ahí especiales y vos aquí, ay Dios santo. No, pues, ni modo. Y dice el maestro, tu reino no es de este mundo. Qué bueno. Te lo recuerda constantemente. No te preocupes, tu reino no es de este mundo. Entonces, ¿por cuál te vas a decidir? ¿Te vas a decidir por la grandeza de tu valía o vas a ir en pos de la grandiosidad que el ego constantemente te está ofreciendo, de que seas especial, de que lo logres, de que vayas aquí, vayas allá y pierdas, por supuesto, tu paz? El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios porque su grandeza establece tu libertad. La grandeza y el reconocer la valía de lo que Dios creó en ti te libera completamente del miedo, te libera de la culpabilidad y te da la libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. El deseo de ser especial se acaba en ti.
Ya no exiges, ya no corres, ya no te afanas. ¿Qué hace el ego en una mente donde ya no hay afán? Donde ya no hay expectativas, donde ya no hay correteadera. Ahí ya no. Entonces dice, la grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real, es extremadamente convincente. El ego no escatimará esfuerzo alguno por movilizar sus recursos en contra de tu liberación, totalmente. Él va a darte tentaciones mil para que tú caigas otra vez y pierdas la paz. Eso es lo que él quiere, que nomás te ve que vos ya estás encarriladita para la paz y él te va a proponer algo para que pierdas tu paz. O te va a traer un problema, porque es como te digo, como vos tenés un altar pulcro y entra el borracho a vomitar, es un malcriado, de verdad, que él entra y deshace todo y le pega todo y vos te quedas así como, ay no, ¿qué pasó? No ejercí vigilancia y se metió. No ejercí la vigilancia que necesitaba para que no entrara. Tengo que permanecerme vigilante. Estamos en un proceso de transición. Y en el proceso de transición debe haber mucha vigilancia en nuestra paz. Mantente alerta en favor de Dios y de tu reino. Totalmente. Entonces dice, pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Fue algo que el Padre te heredó. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo. Claro que sí, tenés miedo de perder el trabajo, de que tu marido se vaya con de que el problema del colon se te haga un cáncer. Bueno, siempre. Porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Entonces, hay que decidirnos por la grandeza de Dios. Y dice el maestro, eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Tu valía se encuentra en la mente de Dios. Ahí está tu espacio, ahí está tu lugar, ahí está tu hogar. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia, porque es la negación de la arrogancia. Arrogante es creer que eso es algo que Dios no hizo, ser diferente de lo que Dios hizo. Eso es arrogancia, creer que yo tengo que luchar para sobrevivir. Eso es arrogancia. Entonces dice, acepta tu pequeñez. Aceptar tu pequeñez es arrogancia. Aceptar ese pequeño personaje es arrogancia. Porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Si Dios te dio toda la grandeza y la valía de tu ser, y nosotros creemos que no. Yo soy Leslie Banero, salvadoreña, maestra, 40 años, no, qué hueva, qué hueva. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te la dirá, pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente, y como la fuente es verdad, la respuesta también lo es. Te vas a sorprender, porque en esa respuesta están incluidos todos tus hermanos, que son el santo ser, que te completan. Pero estate seguro de que tu lugar y tu puesto es insustituible y que el Espíritu Santo lo guardará. No importa cuánto tardes en reconocer tu lugar en la realidad, permanecerá intacto y esperando ese momento en el que retornes a Él. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso este capítulo, bellísimo. Así es que muchas gracias. La otra semana vamos a hablar acerca de la enfermedad y pues nos vemos con el capítulo 10. ¿Ok, maestra? Gracias. Gracias, Leslie. Gracias a todos los que nos están viendo ahora y a los que verán en algún momento también. Y nos vemos el próximo sábado. Un besito. Besos, bendiciones. Ay, se me va el...